cumplido mis 10 minutos. Le voy a dar la palabra a Francisco Pérez, a quien ya he presentado antes, que va a hablar sobre la propuesta para Cataluña en el panorama de la financiación autonómica. Les he pedido tanto a Paco, coloquialmente, como a Santiago Lago, que nos limitemos a unos 15 minutos, si puede ser por intervención, de forma a que tengamos 5-7 minutos para preguntas y podamos, además, terminar a tiempo. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias y Paco, con la tuya. Sí. ¿Está correcto? Sí. Sí, está correcto. ¿Vale? Muy bien. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación Rosetta por la invitación, a Bruno Rosetta por la presentación y voy a intentar ajustarme al tiempo que es escaso, pero tú me avisas cuando llegue la hora. Bien, yo he titulado mi intervención La propuesta para Cataluña en el panorama de la financiación autonómica porque voy a dedicar la mayor parte del tiempo a mostrar, desde mi perspectiva, cuál ha sido la evolución y la explicación de la situación actual de la financiación autonómica y cómo en ese contexto algunos proponemos una reforma del sistema y acabaré comparando esa propuesta de reforma del sistema con los elementos que considero claves del acuerdo entre el Partido dels Socialistes de Cataluña y Esquerra Republicana, que tiene diferencias con lo que, en particular, que se mi referencia en el libro blanco que se elaboró en el año 2017 por parte de la Comisión de Expertos nombrados por las diferentes administraciones, decíamos. Voy a tomar carrerilla, yéndome hacia atrás, ¿no? El despliegue del Estado de las Autonomías a principios del siglo XXI tenía logros y carencias. Un logro muy importante es que se había procedido a una amplísima descentralización del gasto público en España que permitía que las comunidades pudieran decidir con gran libertad sobre cómo querían ejercer sus competencias en cuestiones tan importantes como la sanidad, la educación, los servicios sociales, una parte importante de las políticas de desarrollo regional. Pero se había avanzado bastante menos en el terreno de la descentralización de los ingresos. Y eso iba acompañado de también unas diferencias muy importantes, como ya se ha comentado esta tarde, en el nivel de ingresos, en particular del nivel de ingresos en relación a su población de las diferentes comunidades. En ese contexto, cuando ya todas las comunidades habían recibido la práctica totalidad o la totalidad de las competencias previstas y todas se habían igualado en cuanto a sus competencias, se abordó una reforma del sistema de financiación en el año 2009. Y el propósito inicial de este sistema de financiación del 2009 era mejorar en 3 direcciones importantes. Primero, la nivelación de recursos entre las comunidades. ¿Por qué? Porque se había constatado repetidamente que había diferencias de recursos muy importantes. ¿De qué orden de magnitud? Entre las comunidades de régimen común, hasta 30 puntos porcentuales, hasta el 30% entre la que estaba en la cola, la Comunidad Valenciana, y la que está en la cabeza, Cantabria. Eso sin contar las diferencias todavía más importantes con las comunidades forales, de las que conviene decir que, aunque la Constitución reconoce su singularidad institucional, no dice que por esa singularidad tenga que tener unos recursos 50-60% por encima de la media. Al contrario, lo que dice la Constitución es que la descentralización debe ser compatible con que no haya diferencias, privilegios entre las comunidades, las posibilidades de acceder a los servicios públicos. Bueno, este era un primer objetivo. ¿Y cómo se quería hacer? Pues se quería hacer creando
un fondo en el que se ponen los recursos recaudados por las comunidades en el ejercicio de su capacidad fiscal y repartiendo ese fondo, llamado Fondo de Garantía, en proporción a un indicador de necesidad, que era la población corregida por algunos indicadores donde se tiene en cuenta la estructura de edades, porque influye en la educación o en la sanidad, y también otras variables relacionadas con el territorio. El segundo objetivo era mejorar la suficiencia financiera de las comunidades. ¿Por qué? Pues porque se observaba que había limitaciones en los recursos disponibles para prestar unos servicios cuyas necesidades de financiación aumentaban. Y el tercer objetivo era mejorar la autonomía financiera y fiscal mediante un aumento de la participación de las comunidades en los tributos más importantes, el IRPF, el IVA, algunos impuestos especiales. ¿Por qué? Pues por pensar que la autonomía fiscal, la responsabilidad de la recaudación es una forma razonable de cerrar la discusión sobre lo que yo quiero gastar y lo que necesito. Si necesito gastar más, lo que debería hacer es dirigirme a los ciudadanos contribuyentes y pedirles más recursos, y si decido gastar menos, podría rebajar las exigencias de financiación. Bueno, desde la perspectiva de 2024, las metas no se han alcanzado. Y este es mi punto de partida. Se puede hablar de fracaso en las tres direcciones de avance inicialmente contempladas, y el resultado es que sigue habiendo grandes diferencias de financiación, que además el endeudamiento de las comunidades se ha generalizado, y en esas circunstancias llama la atención que a pesar de que el sistema se aprobó para 5 años, del 2009 al 2014, como comentaba hace un momento Bruno, pues desde el 2014 hasta el 2024 está prorrogado a pesar de ser disfuncional. Ya hace bastantes años que se viene discutiendo sobre cómo resolver, cómo remediar este asunto, y concretamente en el año 17 se creó una comisión de expertos y se le pidió que hiciera una propuesta de reforma previa a la elaboración del libro blanco. Y así se hizo, y lo hizo a escala nacional. Y en el caso valenciano, desde antes, ya muy preocupadas las fuerzas políticas representadas en las Corts Valencianes por la situación existente, se creó una comisión de expertos a la que se pidió también propuestas que estaban encima de la mesa. Quiero subrayar que las propuestas de la Comisión de Expertos Nacionales y las propuestas de la Comisión de Expertos Valencianos han sido ignoradas por los sucesivos gobiernos centrales. Y en este panorama hay una novedad reciente, que es un acuerdo en Cataluña entre los dos partidos que pueden hacer factible la investidura del presidente de la Generalitat reciente para cambiar el modelo de financiación en lo que respecta a Cataluña. Y quiero subrayar que, a diferencia de otros silencios, como por ejemplo las dos propuestas a las que se refería Bruno Boseta, el Gobierno sí se ha pronunciado valorando positivamente la falta de concreción de esa propuesta. Entonces, bueno, aquí se plantea una pregunta, ¿no? El hecho de que se decida abrir ese melón de la financiación autonómica, ¿es una oportunidad de avanzar o es una peligrosa propuesta de abordar el problema desde una perspectiva bilateral? Esto es lo que está en estos momentos sobre la mesa, ¿no? Y yo intentaré responder a 3 preguntas en el resto de mi intervención. Primero, ¿cuáles son las razones para considerar fracasado el sistema de 2009? Segundo, ¿cómo se podrían solucionar los problemas con el espíritu de la Constitución de 1968? Y tercero, ¿qué valoración merece la propuesta del PSC y Esquerra Republicana de Cataluña? Miren, no voy a explicar esto porque me consumiría los 10 minutos que me quedan de tiempo. Esto es una forma de representar ordenadamente el actual sistema de financiación. Y lo que significa es que es un sistema ordinariamente complejo, que en una parte en la que se intenta nivelar unidades que tienen por sus diferentes niveles de financiación per cápita muy distinta capacidad fiscal, que nivelemos poniendo los recursos que cada una recauda en
cesto común llamado Fondo de Garantía y estamos de acuerdo con las necesidades, pero al lado de ese fondo de garantía que aparece en el centro de la escena, aparecen otros fondos, el Fondo de Suficiencia Global, los fondos de convergencia autonómica, que hacen que el resultado final siga siendo no la nivelación, sino un abanico de financiaciones muy diferente. Estos otros fondos fueron añadidos en la negociación previa a la aprobación del sistema de financiación de 2009 y son el resultado de un proceso político que hizo que al final prevaleciera fundamentalmente el statu quo de partida. ¿Cuál es el statu quo de partida? Pues una situación de diferentes niveles de financiación que tiene un origen muy lejano. Es que cuando España se descentralizó, se partió de una hipótesis razonable, que era que como el Estado estaba centralizado, haría las cosas de igual manera en todas partes. Pero cuando se hicieron los números, ex post, y después de haberle dado a cada comunidad lo que el Estado hacía en cada lugar, el llamado coste efectivo de los servicios transferidos, lo que encontramos es que el despliegue de los servicios públicos en aquel Estado centralista y no democrático era muy desigual. El problema es que esa situación se ha prolongado hasta la actualidad. No hemos sido capaces de eliminar las desigualdades y sustituirla por una efectiva nivelación. Y como la Constitución afirma la voluntad de que la descentralización sea compatible con la nivelación de los derechos de los de capacidad fiscal que muestra este gráfico, en una esquina aparece Extremadura, la más pobre, dentro la más rica, que es Madrid. Si se hubiera aplicado solo el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, se hubieran corregido tanto como muestra la línea de puntos. Pero como después vinieron todos los demás fondos, resultado de la negociación política, el resultado final fue este. Es decir, un galimatías. Y para que se vea ordenadamente, esta es la diferencia en recursos por habitante ajustado que existe entre las comunidades autónomas en el último año para el que están liquidadas las competencias en el año 2022. Por tanto, fracaso en la mejora de la nivelación de los recursos entre comunidades. Primer fracaso. Segundo fracaso. Como resulta que el modelo de 2009 empezó a funcionar inmediatamente, llegó una gran crisis económica, la gran recesión, lo que muestra el gráfico de la izquierda es que la financiación del sistema, la línea oscura, cayó, mientras que las necesidades que dependían de la población ajustada siguieron una pauta prácticamente plana o crecientes. En algunos años creciente, en otros casos plana. Y entre las dos líneas se abre una brecha que se llama infrafinanciación colectiva y que está en el origen del endeudamiento generalizado de las comunidades. Es verdad que todas las administraciones tuvieron problemas de recursos, pero miren ustedes en el gráfico de la derecha cuál fue el gasto en servicios públicos por habitante ajustado que lograron hacer las comunidades en esos años, tuvieron que hacer fuertes ajustes, línea verde clara, y cuál fue, sin embargo, el gasto en pensiones por pensionista que consiguió financiar la Administración Central. Y la Administración Central se cubrió mucho mejor sus necesidades de lo que permitió hacerlo a las comunidades. Segundo fracaso, el de los compromisos de mejorar la suficiencia financiera. Y además, la Administración Central lo hizo de una manera que significó una quiebra de la exigible lealtad institucional. Porque como las comunidades autónomas no podían tener capacidad normativa en una parte de los impuestos con los que se financian, porque la Unión Europea en el año 2002 dijo que no quería que hubiera diferentes tipos del IVA, de los impuestos especiales, esa potestad financiera de la Administración Central la utilizaron